Hola, ¿cómo están? Quería consultarles qué días le acomoda recuperar la clase de la semana pasada. Igual estamos al día, pero les debo una ayudantía. Profe, por mi parte podría ser un fin de semana porque durante la semana tengo todos los días clase. ¿Le acomoda el sábado, un ejemplo? Sí, no tendría problema. ¿Y a qué no les acomoda? Como para dejarlo grabado en el video, entonces así los demás yo mando el comunicado nada más el día sábado. En la tarde, como esta hora, un poquito más tarde quizá. Ya, entonces lo voy a dejar el día sábado para esta hora, pero va a ser yo creo que más ejercicio porque estamos al día con la materia. Les voy a Ya, compartir profe. un poco. Nosotros adelantamos harto porque el profesor al principio no tuvo clase. Así que ya va la clase número 5 ya la vimos completa, que era lo de la serie de Fourier. ¿Quedaron dudas o consultas de esta clase, de la serie de Fourier? ¿Hay algo que no se entienda, alguna cosa que quiera repasar? ¿No? Acá Mm, prácticamente pasamos los espectros, cómo calcular los espectros, pasé un breve repaso las fórmulas del discreto y el continuo, y después hicimos lo que serían el archivo en Simulink. El archivo en Simulink más que nada se hace para que entiendas más o menos cómo integrar las fórmulas dentro de lo que sería la serie de Fourier. Pero realmente nosotros lo que vamos a ocupar más es la FFT. En la serie de Fourier lo más probable es que el profesor les pida calcular una simplificación de la cero, de la n, del bn, o calcular el dn y el teta n, pero cosas así. No les va a pedir como mucha interpretación. La clase que pasaron esta semana, el viernes pasado, fue esta, la de transformada de Fourier, ¿no? Sí, la segunda clase. Ya. La transformada de Fourier es como llevar todo lo que es el mundo temporal al mundo de frecuencia a través de un homólogo de una fórmula. Entonces, a ver, voy a hacer un breve resumen. Acá. Un ejemplo. Nosotros estamos ahora mismo en el mundo, en el dominio del tiempo, ¿ya? Si nosotros queremos hacer la serie Fourier, eso compromete, un ejemplo, si estamos en la serie del tiempo y nosotros queríamos hacer la convolución, ¿se acuerda? Eso aplicaba integrales, derivadas, etcétera. No era tan trivial, ¿se acuerda? Era bien complicado la resolución de ejercicios. Tenían que hacer una integral, después desarrollar la otra integral, la integral por parte, etcétera. En cambio, cuando nosotros estamos ahora en la FFT, nosotros estamos en el dominio del tiempo y nosotros nos vamos al dominio de la frecuencia. Entonces, una fórmula que era f de x pasa a ser f de w. Entonces, realizar convolución en el mundo de la frecuencia, como x de w por h de w, que son dos funciones cualquiera, es una simple multiplicación. Multiplicación. Es solamente una multiplicación. Entonces, cuando nosotros teníamos un ejemplo, una vez que nosotros estamos en el dominio de frecuencia y nosotros obtenemos como el resultante,
resultante, nosotros nos devolvemos al dominio del tiempo. Tiempo. Y ahí tenemos nuestra solución. Porque a veces, más que estar haciendo integrales, derivadas y las convoluciones, sumatorias y todas esas cosas, es mucho más fácil llevarlo al dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia hago todas las convoluciones, que son simples multiplicaciones, y después me voy al mundo del tiempo, a través de la inversa. Entonces, según lo que vieron acá con el profesor, existen inversas, existen fórmulas para llevarla al dominio del tiempo. Acá están. Y fórmulas, y las mismas fórmulas sirven inversa. Entonces, un ejemplo, acá yo tengo una función. Voy a sacar esto, copiar esto. Ah, Entonces, un ejemplo. Yo tengo la función, ¿se acuerdan que nosotros teníamos la función e de menos 2t? Esta función, yo la quiero hacer convolución. Un ejemplo, quiero la convolución de eso, convolucionado por coseno de omega 0t. A donde omega lo voy a poner 2. ¿Ya? El 2 sería el omega 0, omega 0, y este 2 sería igual a A. ¿Se fija que arriba hay una fórmula? Y aquí hay una fórmula. ¿Se fija? Si nos ponemos a hacer la integral del coseno por la exponencial, más encima hay que hacer la integral por parte y todo el atado, ¿se fijan que es súper complicado hacer esa convolución? Que no es trivial. ¿Se me escucha? Sí. Ya. No es tan trivial, pero en cambio si yo lo llevo al dominio de la frecuencia, es decir, esto, le aplico el x a omega, me va a quedar abajo como 1 partido por a, que sería 2 más j omega, a donde j acuérdense que era raíz de -1. ¿Ya? Ahora, antiguamente acá tenía la variable t, ¿se fija? Pero ahora tengo la variable omega. Y a eso, y ahí, ahí ya la traspasé del dominio de t al dominio de omega. Y le coloco aquí una multiplicación, y aquí está el coseno por pi por un impulso de omega menos omega 0, que es igual a 2, más un impulso por omega más 2, todo eso. ¿Se se fijan? Y acá en las propiedades sale que la convolución, porque estas son las propiedades de las funciones, pero hay una tabla que son de las operaciones. Y la operación convolución queda simplemente, está un poco más abajo. Tabla de señales más comunes, operaciones. Bueno, pasa a ser simplemente como una multiplicación. Hay una tabla que son salen las derivadas y todo eso. Un poco antes.
Directa, inversa, seno, coseno, discreta, transformación. Creo que todavía no les pasa. Acá están las operaciones. O sea, aquí ven que cuando sale el tema de la convolución, esa convolución, acá nosotros teníamos lo que era la convolución, pero en el mundo de la frecuencia es simplemente una multiplicación sencilla. Y sería esta, en el dominio continuo. Este es el dominio continuo y este es el dominio discreto. Por lo tanto, sería la convolución, disculpe, es la de arriba. A ver, sería simplemente la multiplicación de x1, x2, pero el dominio de W, que es lo mismo que estoy haciendo acá. Por lo tanto, yo multiplico esto y este resultado al multiplicarlo, que quedaría pi por el impulso W menos 2 más impulso de omega más 2 partido por 2 más j omega. Esto sería la solución de la convolución. Es mucho más fácil que estar haciendo todas las integrales. Entonces, ustedes después tienen que ocupar álgebra. Entonces, pueden dividir esto en dos partes. Pi por teta omega menos 2 partido por 2 más j omega más pi por omega más 2 por 2 más j omega. Estos son constantes, pi es una constante. Por lo tanto, aquí lo que ustedes tienen que hacer una vez que tienen esto, pueden hacer fracciones parciales. No sé si se acuerdan de fracciones parciales. O buscar aquí en una fórmula que se parezca y llevarla al dominio del tiempo. O ocupar la integral. Pero es una herramienta súper potente a la hora de resolución de convolución. Entonces, un ejemplo, cuando ustedes tenían los cuadraditos en el dominio del tiempo, esto era la H1 de t, la entrada, sistema 1, X1 de t, Por eso y vamos aquí sería un H2 de t, y aquí sería un H3 de t, claro, uno variadito. un H3 de t, un ejemplo, y antes No, ustedes tenían que la para que no le resultante, pegue. era igual a H1 convolución de X1, y eso, que era la resultante de acá, tenía que hacerlo convolución y todo eso. Acá simplemente cuando yo no paso el dominio del tiempo, un ejemplo de este pedazo, me quedaría simplemente como H1 en omega por X1 omega. Simplemente la multiplicación. Cuando antes eran las propiedades que en paralelo se sumaban y todas esas cosas, simplemente acá siguen siendo las mismas propiedades de cuando están en cascada o a un paralelo, pero la ventaja es que ahora cuando todo esto se convoluciona con lo siguiente, ya pasaría a ser multiplicación. Después, más adelante, van a ver todo eso. Nosotros vamos a ver que hay herramientas como la FFT que son súper poderosas. Entonces, primero el profesor le pasó la FFT como fórmula, las discretas y las continuas. Estas son las fórmulas.
la discreta para volver a la inversa, y acá el- arriba está la continua, y aquí está la continua, para pasar del dominio del tiempo al dominio de omega y para pasar de omega al dominio del tiempo. ¿Dudas, consultas de esta parte de la materia? Porque es importante que lo entiendan para poder después explicarles cómo funciona la FFT. ¿No? Si No, no hay... profe, Sí. ¿Me dijiste algo? ¿Hay dudas, consultas? no, que no habían dudas. Ya. Entonces, la FFT es lo que nosotros vemos como muestreo real. Entonces, un ejemplo, nosotros tenemos que designar como un muestreo, un intervalo. Entonces, nosotros tenemos nuestra señal real. Esto en el mundo físico. Entonces, una señal física. Señal física, ¿cierto? Pero nosotros, para poder muestrearla, nosotros tomamos puntitos de acá, acá, de diferentes amplitudes. Entonces, los programas funcionan así al ser binarios, sistemas binarios, no pueden muestrear una señal continua. Pueden trabajar una señal, pero todos los sistemas, que ya sean digitales, etcétera, que no sean análogos, porque los análogos lo que hacen es trabajar la señal continua, pero no la muestrean. La FFT, el programa, la muestrea. Y obviamente las muestras dependen de la velocidad del procesador y de la memoria. Las memorias trabajan en bytes, por lo tanto tienen mínimos y máximos. Cuando ustedes el próximo semestre vean el ramo de programación, van a ver que existe un número mínimo y un número máximo en el computador. No puede llegar a un infinito o un negativo, o también tiene límite entre fracciones. Entonces, un ejemplo, el computador, un ejemplo, si lo real aquí está el infinito, el menos infinito, el más infinito, el computador tiene límites de franja y eso lo dan los bytes. Pero aparte también tiene otros límites que son fraccionarios de fracción, que son los números que son menores a 1, como 0,000, los números pequeñitos que están acá. Entonces esos límites, cuando nosotros tomamos las muestras, se ven reflejados. Por lo tanto, es importante entender esta parte porque todos los aparatos que tenemos hoy en día, por ejemplo, los analizadores de red, tienen un tema que se llama sample, que es el número, un ejemplo ahí, toma un ciclo y el sample te dice cuántas muestras de estas verdes toma en un ciclo. Los instrumentos que son buenos generalmente toman kilo sample, pero los instrumentos ya que son gamma tienen mega sample o giga sample. Por acá viene el tema de la FFT. Pues, con eso, ustedes ya pueden saber eh, lo que sería el tema del espaciado del muestreo. Cuando el profesor les pasó acá a él, creo que lo habíamos visto igual en programación. Cuando nosotros graficábamos teníamos un paso. Acá también tenemos un paso. Y el programa, cuando nosotros hacemos el programa FFT, como se muestra acá, se lo pasa de la siguiente forma. Tenemos este dibujito
Si yo aplicara un ejemplo FFT, yo tengo X de T, y yo a eso le aplico la FFT, no me va a dar el resultado lindo al tiro para plotear. Plot. Plot. Eso estaría malo. ¿Por qué? Porque el programa ordena de otra forma lógica la respuesta en frecuencia. Cuando nosotros teníamos estos gráficos, ¿se acuerda el espectro en amplitud? El gráfico era como así, un ejemplo. Ese era el de la derecha, era el gráfico que nosotros habíamos sacado esta es la serie exponencial, un ejemplo. Por la serie exponencial, ¿cierto? Teníamos tantas frecuencias negativas como frecuencias positivas, ¿ya? El programa, ¿qué hace? Como primer valor, este lo guarda acá como DC, lo desordena. Como valor de la derecha, lo guarda acá. ¿Se fija? Y como el valor de la izquierda, lo guarda acá. Por lo tanto, si nosotros vemos esto, nosotros veríamos lo siguiente. Veríamos primero un punto acá, que este es la DC. Después veríamos en la parte amarilla, sería la parte amarilla esa. Y después a continuación veríamos la parte celeste. Entonces, obviamente, este gráfico no corresponde al correcto, que es el de la derecha, este, correcto. Se va entendiendo por qué después uno tiene que trabajar que la señal que nos da el programa FFT no se llega y se trabaja directamente. Es la forma computacional que el programa trabaja con FFT. Ok. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, después de aplicar el FFT, tenemos que aplicar un comando que se llama FFT-shift. No, aquí no es un tema de retraso, sino que es un tema de orden. Este es un tema de orden. El programa lo guarda así y guardado. Entonces no es un tema de fase, no. Simplemente el programa lo guarda desordenado. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que aplicar la fórmula que se llama FT Shift, que es la que sale acá abajo. Voy a poner en rojo, acá. Y eso lo que hace es ordenarlo. Si se fijan acá, la parte que de al medio es la roja y calza con esta de al medio. La parte de la derecha sería la amarilla y calza con este orden. Y la parte de la izquierda sería el azul. Acá me equivoqué, que parte de azul. Y eso sería esa. Entonces, el comando FFT Shift es el que te ordena, una vez que ya el programa lo calculó, tú aplicas FFT Shift y te lo ordena. Y de ahí tú tienes que plotear. Plot. ¿Por qué esto es importante? Porque tú las operaciones tienes que hacerlas todas en FFT. Si tú tienes un X de T y tienes un Y de T, esto le hace FFT, a esta le hace FFT, ¿cierto?
Y después acá la multiplicación, la suma, la resta, todo lo haces en el mundo del FFT. Y cuando tú quieres imprimir eso, es decir, plotearlo, plot, antes del plot, tienes que aplicarle tú lo que sería antes del plot, la FFT chip. Solamente sirve para plotear, porque el programa trabaja en FFT. Su lógica trabaja en el dominio que lo guardó. Pero después, cuando tú quieres mostrarlo para que el gráfico sea correcto y coherente, tienes que aplicarle el FFT chip. Hay gente que hacía lo siguiente otro semestre. Tenía el XDT, hacía FFT, un ejemplo. Después eso lo quería mostrar, ya sea FFT chip, ¿ya? Y después de eso, acá tenía un IDT, la hacía FFT, y este resultado ordenado con este sería ordenado con el desordenado, que yo le digo, desordenado, hacían la suma, la resta, la multiplicación, la división, y eso está malo porque no puedes trabajar como en dos dominios. Estás multiplicando algo ordenado por algo desordenado. Entonces, es sumamente importante que trabajen en el mundo de la FFT todo o trabajen todo en el mundo ordenado. Generalmente los programas trabajan en el plano FFT, ya sea los módulos, las aplicaciones, así que les recomiendo todo lo que es operaciones, trabajarlo en FFT y después, cuando van a imprimir lo que quieren ver, aplicarle el FFT. ¿Dudas, consultas? Esta materia le había quedado clara, tenían dudas, o ya estaba claro como para seguir avanzando y ver el ritmo de la ayudantía. El profe igual explicó bastante la transformada rápida de Fourier en la clase pasada, pero no empezar con lo que nos mostró la clase pasada, como que ese proceso de cómo darlo no lo había enseñado. Algo que es más ejercicio, pero eso. Mm, Se entendió bien, profesor. ya. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es aplicar esto, pero en Simulink, que es esto. Entonces aquí lo que el profesor le enseña es que lo que sería el buffer van a ser los pasos. Entonces, un ejemplo. Acá el profesor le explica que aquí están las dos señales, 2pi por x y 2pi por 5 serían las señales, un ejemplo x e y. El sample, el, el, s- el sample corresponde al paso, como lo habíamos visto antes, el tiempo de muestreo o el paso, lo habíamos dicho antes, perdón. Y esta parte de acá, que sería las muestras del buffer, es como cuántos W tú quieres representarlo. Es el tamaño de la cantidad de W. Entonces, ¿se acuerdas que nosotros cuando teníamos la serie Fourier teníamos una cierta cantidad de omega de uno, omega de 2, omega de 3? Pues ese buffer tiene relación con esos multiplicadores de los omega, y es la cantidad de información que se guarda. Entonces, acá como sale la FFT Shift, ¿se fijan que la aplica acá? Es para ordenarla, y cuando nosotros separamos, ese módulo ya lo habíamos visto, el complejo magnitud y ángulo, es para poder graficar lo que sería el espectro de amplitud o el espectro en frecuencia. Y acá también nosotros tenemos el Spectrum Analyzer, que te hace lo mismo y te grafica directamente todo más bonito. El único problema que generalmente tiene esto es que a veces sale como gráfico corrido. Entonces, un ejemplo, si se ven aquí en el gráfico de magnitud y de ángulo, no está centrado en cero.
Entonces se supone que la frecuencia es cero, omega cero. ¿Ya? Esto a través de MATLAB, generalmente, lo de la derecha. Pero en cambio con el Analyzer, aquí ya está centrado en cero. Entonces es una herramienta mucho más potente para trabajar. Y bueno, estas son las propiedades de la aplicación, que son la multiplicación, el sync, son las equivalentes están acá abajo en la tablita. Estos son como las operaciones, la suma se mantiene como suma, la multiplicación con una escalar como multiplicación igual, el conjugado se mantiene como conjugado. Las que son importantes aquí, que yo las recalcaría harto, es la de la integral y la de la derivada, ¿se fijan? Son sumamente importantes. De hecho, ustedes aplicaron esta materia sin saberlo, cuando trabajaban en dominio de frecuencia. ¿Se acuerdan cuando trabajaban cuando nosotros decíamos que la impedancia en frecuencia del condensador era J omega por L? ¿Se acuerdan de esa materia? Y lo podíamos tratar como si fueran multiplicadores, muchas personas lo ocupan. Es un ejemplo cuando de repente tenía un circuito, un ejemplo, una R, tenías una L y tenías un capacitor, una C. Y tú hacías que acá, cuando transformabas cuando te tocaba hacer circuito como todos sabían que W omega igual a 50, tú tenías que el R era igual al R en el dominio de omega. En cambio acá el L tú lo podías tratar en ohm cuando tú hablabas de J omega L. Y como sabías que omega siempre era 50, te quedaba J 50 por L. Y el capacitor era 1 partido por la capacitancia por J omega. Y omega era igual a 50. O era un número. Porque, y porque omega era igual 2 pi por F por 50. Ahí corrigió eso. ¿Se acuerdan de haber visto eso en que ustedes trataban esto como si fueran multiplicaciones y lo sacaban en paralelo, en serie, y trataban con todo como si fueran resistencia? ¿Alguien alguna vez lo vio? Pero se pasa en circuitos. Pero esto proviene justamente de esto, pero que lo aplican sin saber de dónde venía. Pero esto se suele aplicar mucho en la parte técnica, en la parte de circuitos, sobre todo. Cuando pasen circuitos van a pasar eso mismo. Que es como para después de estar haciendo integrales o derivadas, porque están en el dominio del tiempo, simplemente lo llevan al dominio de omega. Simplemente, como tiene la misma omega, porque tiene la misma frecuencia de todo el sistema, multiplican después de hacer integrales, derivadas en el tiempo, después de hacer carga, descarga. Entonces es mucho más fácil. Y acá están los ejercicios preparatorios, pero generalmente los ejercicios preparatorios se hacen todos del mismo archivo que el profesor hizo, de este. Entonces, más o menos les voy a explicar qué es cada cosa, porque simplemente tienen para poder sacar el resultado, simplemente tienen que hacer este mismo procedimiento. Entonces, un ejemplo. Voy a hacer el ejercicio que teníamos antes. Aquí tengo una FFT y acá tengo otra FFT. Entonces, un ejemplo. Antes habíamos hecho un ejercicio acá yo había puesto acá que era coseno de 2t.
Este es la pi media. Entonces, arriba voy a hacer desfase de la pi medio. 2pi, 2pi por la frecuencia. 2pi 2pi dividido por la frecuencia y el sample. Entonces, si lo divido por 2pi, quedaría por 4pi. 2pi dividido 2. Ahí está. Eh, ya. Y ahí tendría el 4 omega como 4. Frecuencia de- No. Frecuencia sería 2, ¿no? Me queda puesto ahí. O te había puesto 2. Ya. Pi medios para transformarlo en coseno y amplitud le había puesto 1. Y acá le había puesto, debo poner un clock y un math function, por ejemplo, math function exponencial. Pero el math function era menos 2. Por lo tanto, coloco una ganancia. Y esta ganancia igual a menos 2. Entonces ahí ya tendría mi función exponente a la menos 2c. ¿Se fijan? Y ahí tengo mis dos FFT. Tengo la FFT de arriba, ¿se fijan? Y la FFT de abajo. Y yo ahora, si quiero hacer la convolución, simplemente yo tengo que hacer una multiplicación. Porque en el dominio de la frecuencia, ya una vez que le aplico la FFT, acá está en el dominio del tiempo, del clock, pero acá a la derecha de la FFT está en el dominio del tiempo. Entonces, un ejemplo. Acá, hasta acá, está en el dominio del tiempo. Pero en la derecha ya estoy en el dominio de la frecuencia. Por lo tanto, convolucionar antes del FFT es súper complicado, pero después del FFT simplemente es una multiplicación. Yo coloco un producto, y le coloco onda. Y ahí ya tengo la convolución entre mis dos señales. Se puede observar que es mucho más fácil hacerlo acá. Hago la FFT arriba, hago la FFT abajo, las multiplico y esa es la convolución de la señal que le voy a poner X1 y le voy a colocar X2. Entonces, la convolución, y acá va a salir la X1 en convolución de X2, pero esto en el tiempo. En cambio, como está, o si no, sería X1 en omega multiplicado por X2 en omega. Acá tengo X1 de omega en ese punto, y en este punto tengo X2 de omega. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá lo tengo desordenado. Tengo como todo, tengo el punto acá de la continua, tengo eso y después tengo como una cosa así. Y yo al aplicar el FFT chip lo ordeno y me queda de la forma así. Ok. Después acá lo separo en magnitud, que sería el absoluto de U es la parte real, y abajo la parte compleja que te da el ángulo. Y ploteo. Entonces si yo toco run acá,
me va a dar la convolución entre X1 y X2. Acuérdese que tienen que tener el mismo tamaño, por eso ocupo los mismos buffers. Acá estaría. ¿Se fija? Entonces la de arriba sería el de espectro en magnitud y abajo está el espectro en frecuencia. Pero si se fijan, están corridos. Se fijan que no da en. El centro debería estar en cero, pero no da en cero, sino que parte desde el valor 61, 2, 3, 64. Hay formas de cortarlo para que te muestre desde la mitad hacia adelante. Ya lo habíamos visto, pero no creo que lo podríamos ver en la próxima clase, como para que le dé la mitad derecha, nada. Pero en cambio, el espectro de análisis que te da, te da el gráfico listo ya. Está cargando el array plot. Te da el gráfico de en cero, ¿te fijas? Entonces esa es la diferencia, es mucho más potente del espectro análisis, porque ya te lo centra en cero, no tienes que hacer absolutamente ningún truco. Entonces al final estos dos gráficos son los mismos. Este con el otro son los mismos. Sí. Eh, Acá tengo un problema, porque para hacer el análisis tengo que hacerlo acá, cuando ya está separado. Acá. Ahí sí. Este sería el espectro de análisis de, ¿cómo se llama? El 2. Tienen que buscar el nombre acá en el archivo. El análisis el 2 sería del ángulo. ¿Sí? Y el análisis 3 sería de la magnitud. Vamos a buscar el análisis 3. Este parece ser el ángulo. Voy a traer la configuración porque parece que tengo un problema de configuración. Estos son este es el espectro de la sinusoide, pero también me parece extraño. Puede ser por el sample que es muy pequeño. Porque debería existir en dos puntos nada más la frecuencia. Bueno, que acá también entra lo que serían los errores. Por ejemplo, acá ya estoy hablando de valores muy, muy pequeños. 10 a la menos tanto. Entonces, realmente todo lo de abajo puede ser como ruido. Se me pegó. No. Pero el espectro de frecuencia de una sinusoide son simplemente dos puntitos. Entonces, un ejemplo, si
Si calculamos que omega es igual a 2pi por f y esto es igual a 2, tenemos que separar los dos y me queda que la frecuencia es igual a 1 partido por pi y eso vendría siendo, porque yo había dicho que el 1 dividido 3,14 serían 0,3. 0,3. ¿Se fija? Y acá da. Entonces acá debería ser menos 0,3 y acá debería ser 0,3. Solamente cuando son sinusoides, como solamente viven, deberían ser acá dos puntitos nomás, en estricto rigor. Esto en menos omega cero y en omega cero. Porque no existe ninguna otra frecuencia. Cuando nosotros hablamos de seno o coseno de 2t solamente existen esas frecuencias. Por lo tanto, cuando nosotros pasamos al mundo de las frecuencias, estos estaban por unos impulsos, ¿se acuerdan la fórmula? Y es por eso, porque los impulsos representan esto. Ujú. Por eso la fórmula era pi por dos impulsos. Entonces, un impulso era ese y el otro impulso era ese. Entonces solamente puede existir, si son dos impulsos, puede existir solamente en dos puntos. Por lo tanto, aquí si está todo eso, y todo eso es como basura. Basura de programación. Programación. Entonces lo importante es que ustedes vayan también, que no se queden con el puro dibujo y decir, no, si aquí la frecuencia en amplitud es negativa o acá existe. Simplemente aplicar, si se fijan acá en la frecuencia déjame ver acá. Da como 0,13, ¿fijan? Acá, menos 0,13, ¿fijan? Acá está. Entonces calza con la frecuencia, solamente que lo demás es ruido nomás. Y la otra que es grande es esa, que esta se dispara, ¿sí ven? Y esa se dispara. Y lo demás es como ruido nada más. Es un ejemplo, estas dos son largas y esas dos son largas. Y son las de adentro las más largas. Entonces nosotros quitamos la ampliación y se fijan que las de adentro de esas dos son justamente las que quedan como pic. Entonces esa interpretación es la que buscamos nosotros. Igual nosotros, por ejemplo, si hacemos esto, le vamos a colocar que se vea bonito. Es decir, lo más probable es que le salga, como les dije, con los dos puntitos. Y esta es el espectro en frecuencia de la exponencial, que tiene mucha frecuencia. ¿Se fijan? Tiene mucha frecuencia. Y esta es la parte continua. ¿Se fijan? En la parte continua es donde están cero, pero la amplitud es de 0,01. Acuérdense que cuando nosotros hablamos en RMS, no es, aquí dice voltaje RMS. Entonces el voltaje, el RMS dividido, no es el pic. Este es igual a 0,0131, 0,0131. eh, Voltaje RMS.
Por ahí. Pero hay cosas que de repente no tienen mucha congruencia. Así que tienen que tener cuidado igual con lo que les da el software. No llegar y ocupar. ¿Dudas, consultas? Lo que pasa es que este 10 la menos 88. Por lo tanto, por eso sale todo deforme. Porque esto es igual a 0. Un ejemplo es igual a 0, y 88 cero. Acá, 88 cero. 0,0000000 y después viene este valor. Sí. Entonces es un número demasiado pequeño, entonces a veces es normal que el programa dé errores, pero lo más probable es que si te hubiera puesto un número más grande, eh, me dé más bonito todo. Entonces no me da más bonito. No, no me da más bonito. Profesor, después nos podría mandar una imagen para ver cómo debería verse en los gráficos. Sí, no, el sábado yo creo que les voy a mandar que debería verse así, como esto del array plot, porque el array plot al final es el que manda, solamente que no está centrado en cero, ¿te fijas? Pero acuérdense que aquí el valor, un ejemplo, tú colocas acá en array plot y tú puedes ver cuántos son los valores. Te fijas que los valores son, no, un segundo, son acá. Solo 128. Le voy a poner 500, ¿no? Ese es como el número de cuando decíamos antes de muestra. Entonces, un ejemplo, ahí hay 500 valores. Por lo tanto, tú lo que puedes hacer acá es cortar los valores y dejar solamente la mitad, que serían los 250. Entonces, vamos a dar valor concatenar. Concatenar. Eso es lo que junta dos. Pero hay uno que habíamos ocupado la vez pasada, que era, vamos un segundo, que tú podías cortar los valores. Pero se los traigo la próxima semana mejor listo un ejercicio. Porque bueno, de esta forma ustedes hacen los mismos ejercicios que están acá abajo. Por ejemplo, el profesor colocó.
las siguientes señales grafiquen el espectro en magnitud y de fase utilizando el algoritmo FFT. Entonces, UDT, ustedes simplemente ya borran todo eso y acá le colocan un step. Ujú, step. Entonces, un step es UDT. Y de aquí lo lanza acá abajo. Y esa sería la primera parte. Graficar UDT. Entonces aquí el programa te va a graficar UDT en el tiempo, que está acá. ¿Me fijas? Tiene pura continua, igual a uno, ¿se fijan? Un escalón simplemente vive en la frecuencia, es una constante, por lo tanto vive en la frecuencia cero. ¿Se fija? Y cuando hacen ustedes aquí el espectro en frecuencia es lo mismo. Su amplitud es uno y solamente vive en cero. Porque acuérdense que la frecuencia cero es la continua. ¿Se fija? Y no cambia de ángulo. ¿Me puede explicar bien esa parte? Esta es la representación del espectro de magnitud y de ángulo del UDT. Entonces, y usted puede, van a la segunda. Voy a hacer la última. E de menos t por coseno de 100 pi t. Entonces aquí simplemente operan igual como lo hacían antes. Acá, voy acá. Unclock era E de menos t. Le coloco una ganancia de -1 y le coloco math function. Math function. Y ahí tengo E menos t. ¿Me fijan? Y abajo le coloco un bloque de coseno. Ahí tengo coseno de gain. 100 por pi. Abajo tengo coseno de 100 pi t, porque está multiplicado por el clock, y arriba tengo e a la menos t, y acá le coloco un producto junto a ambos, lo meto acá. Y eso sería todo. Y acá me va a dar mm, y acá está el FFT de U. ¿Se fijan? Pero e de menos t. Profesor, ese FFTDU lo modificó usted, No, eso lo que pasa es que lo tú hace puedes. automático. No, tienes que escribirlo tú. Lo que pasa es que en este módulo, que se llama interpretación de Math Function, tú puedes llamar cualquier función que esté en MATLAB. Acá. Tú cualquier función que te acepte MATLAB, la puedes colocar acá. Y U es igual a la entrada, ¿se acuerdan? Que le había explicado la clase pasada. Sí, Entonces yo coloco FFT de U y me sale automáticamente el resultado después del bloque. Entonces, si un ejemplo, si aquí en el mundo de Simulink hay una función que la necesita mucho y que no existe acá, tú la puedes aplicar acá. Entonces, un ejemplo, esta FFT está aquí ya hecha, pero yo también puedo, un ejemplo, voy a colocar, ¿qué se ve? Voy a borrar el espectro de análisis. Esto es lo importante, mira. Voy a borrar eso y me va a quedar este gráfico. ¿Se fijan? Me queda acá. Generalmente esto es puede ser como error porque se fijan que está día a la -43.
pero ¿se fijan la señal? Yo voy a borrar este bloque y le voy a colocar este acá y le voy a colocar FFT de U. Entonces estoy ocupando el FFT, pero de MATLAB. Coloco run y me iría a dar exactamente lo mismo. Está desconectado. ¿Se fija que me da lo mismo? Solamente que ahora estoy ocupando el FFT de MATLAB en vez del FFT que viene por programación acá. Entonces, existe un FFT en MATLAB, pero también existe un FFT en Simulink, que es el que estamos ocupando. Y me da el mismo resultado. Yo creo que el que te da más bonito era creo que el FFT de Simulink, porque venía más preparado acá, te lo da como más recortado, ¿sí? Si mal no me equivoco. Bueno, con esta misma forma también podría recortar la señal. Un ejemplo. Hay valores ¿cómo se llama? Hay una función que es en MATLAB que es sacar datos de vector. MATLAB. Acá está. Hay una función de MATLAB que te permite sacar datos de las matrices. Eh, ¿dónde? Oh, ujú. Acá en indexación de arreglo. Entonces ahí yo podría sacar datos. Entonces, por ejemplo, la indexación. eh, eliminar datos de vector. Entonces, pero había un comando, me acuerdo, que es para remover una cierta cantidad de datos. Entonces, con eso lo que podríamos hacer es como recortar. Se las voy a buscar y se las paso la próxima ayuntía. Pero hay una función, un ejemplo que ustedes pueden, podrían eliminar datos. Creo que en la primera ayudantía la pasé, ¿no? Como una lista de uno, uno, ayudantía uno. No, pero creo que se las dejé arriba. Ayudantía uno. Pero en el archivo de MATLAB hay un montón de. Acá está instalado video, comando MATLAB. Mm, mm. Aquí estaba como. Aquí sale todo lo de trabajar con matrices. Agregar, quitar, eso. Entonces tú le pones el número y le quitas y se elimina. Y acá está. Quitar varios datos a los elementos de un vector. Y entonces le colocamos. Ahí está, ese es el comando. Entonces le colocamos acá U del uno
al 250 igual masiva. Y ahí debería ya. Entonces, esa es la gracia que ustedes pueden ir. Parece que no me lo soportó. Oh, no me lo soportó el sistema. Mm. Me dice que hay un error. Dice función 2. No, no funciona eso. Pero bueno, ahí se los paso a la próxima ayudantía. ¿Ves? Ya, Debe de haber alguna forma de eliminar esas cantidades. Yo en la clase pasada les mostré un método. Pero lo voy a aplicar el mismo y se los traigo listo para la próxima clase. vale, profe. Ya, cuídense. Y la otra ayudantía quedaría el sábado, como a esta misma hora. Cualquier cosa me van mandando mensaje o avisando. Ah, vas a hacer la recuperación de la clase pasada. Sí, la recuperación de Ya, la clase pasada. Y ahí le aprovecho a pasar estos detalles. mandó un mensaje que yo entré tarde a la clase. Ah, no, yo avisé al principio de la ayudantía que debíamos recuperar el sábado la ayudantía de la semana pasada. Este sábado. Sí, este sábado. Ya, bueno, ok. Ya, cuídense, Vale, gracias. descansen. Chao, chao. Igualmente, profesor. Chao. Bueno, profesor.